no tengan ningún reparo en hacer las consultas que ustedes deseen a través del chat o levantando la manito, ¿no? Bien, entonces, como comentaba también nuestro coordinador, vamos a tratar de correr un poquito porque tenemos 2 temas para el día de hoy. Son temas bastante interesantes que básicamente nos van a abrir las puertas a los otros temas, ¿no? Que es básicamente ya temas de emergencias puntuales. Bien, entonces, por favor, me confirman si se puede visualizar la pantalla. A ver, ¿me confirman si se puede ver, por favor? Sí, ¿Se ve? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el tema 2, que sería el perfil, cómo es el perfil en una emergencia y en una urgencia, ¿no? Primero, iniciamos con una reflexión desde la experiencia. Básicamente, me gustaría escucharlos o leerlos a través del chat. ¿Cómo consideran ustedes que debe ser el perfil del personal de salud que atiende en los establecimientos de salud, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Si pueden compartir alguna experiencia, de repente ustedes como personal de salud o como pacientes en algún momento, ¿qué les pareció el perfil? ¿Consideraron de repente que el médico, la enfermera, la obstetra estaba bien capacitada, mal capacitada? ¿Qué faltó de repente? ¿No? Y ante una emergencia y urgencia, ¿cómo es la comunicación entre el personal de salud? Si alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar cómo es cuando de repente ustedes están en la sala de espera y llega alguna emergencia, cómo es el accionar, ¿no? del personal de salud. Me gustaría escucharlos con respecto a estas 2 preguntas para poder, como preámbulo, a iniciar el tema. ¿Quién se anima a participar? Ya sea a través del chat o activando su micrófono, levantando la manito. Olga, buenos días, te escuchamos. ¿Alguien que desee iniciar dando comentándonos una experiencia en algún servicio de emergencia de algún establecimiento de salud? Buenos días. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días, te escuchamos. Sí, como una experiencia que he tenido como paciente, que llegué por urgencias, pero a veces uno como paciente pregunta, ¿no? ¿Por qué se debe? ¿Por qué tanto la espera? Y prácticamente las enfermeras que están ahí no, no te orientan, no te explican del por qué. Entonces como que ahí hay una mala reacción, ¿no? Del paciente dice, ay, no hace nada, o atiende al otro paciente. O sea, debería ser que las técnicos o licenciadas deberían explicar el por qué uno está esperando, ¿no? La espera. Claro, eso Ya, lo vamos a ver en el tipo de comunicación que debe tener el personal de salud con los pacientes y cómo es la comunicación entre el mismo personal de salud. Es muy importante lo que nos comentas. ¿Algo más que nos quieras comentar? no, eso es todo. Listo, Olga, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que se anime a comentarnos alguna experiencia? Sí, licenciada. ¿Cómo Bueno, estás, Olga? Buenos días. buenos días. La persona tiene primero para ocupar un cargo así, tiene que adaptarse, ¿no? Y estar preparado porque ahí se vive situaciones de estrés. Hay que también tiene que tener la capacidad de resolver, tiene que ser resolutivo. Y también Correcto. tiene que ofrecer al paciente calmarse, ¿no? Y también darle algunas ideas de cómo debe de portarse, o sea, tranquilizarlo, ¿no? Tiene que también tener, muy aparte que tenga sus conocimientos, tiene también que tener bastante inteligencia emocional, porque ahí lo que a nosotros nos falta sería tener nuestros, nuestra inteligencia emocional bien preparada, porque se ve muchas situaciones de Claro, encanto, ¿no? Eso sería. correcto.
Gracias, Adita, por tu participación. Correcto, bien es cierto, el personal debe estar correctamente capacitado, pero no debe perder la parte empática, ¿no? La parte empática con los familiares o con el paciente, ¿no? Bien, entonces continuamos, ay, perdón, con la siguiente lámina. Básicamente, el perfil de profesional en emergencias y urgencias se clasifica, como lo habíamos mencionado en la sesión, en el tema anterior, según el nivel de atención, ¿no? Por ejemplo, en los establecimientos de primer nivel de atención, que es donde vemos los puestos de salud o los centros de salud aquí en Perú, que son los establecimientos de salud un poco más pequeños, que cuentan con menos recurso humano, es decir, que solo tienen un médico, que solo tienen algunas especialidades, no cuentan con todo, que algunos tienen internamiento, otros no, ¿no? Son los establecimientos de salud más pequeños, cuentan con cierto personal que está básicamente es escaso, ¿no? Por ejemplo, el médico debe básicamente contar con un perfil que pueda, por ejemplo, brindar la atención básica, ¿no? Como es el RCP, una reanimación cardiopulmonar, es básico para un médico, ¿no? Que pueda brindar un soporte básico de trauma cuando hay algún accidente, algún paciente que se haya accidentado, por ejemplo, el médico debe básicamente dar soporte y estabilizar al paciente. Y si según el centro de salud o la posta no puede resolver el cuadro clínico que presenta el paciente, se refiere, ¿no? Se refiere al paciente, pero siempre tiene que dar un soporte y estabilizar básicamente al paciente, ¿no? Y pues dar un manejo de un paciente en situación de emergencia. Ahora, perdón. Ahora, según la demanda, los médicos pueden desarrollar otro tipo de actividades en establecimientos. Por ejemplo, los médicos o el personal de salud en general que hacemos rural, que hacemos el SERUMS, que le conocemos aquí en Perú, pues hacemos otro tipo de actividades, ¿no? También, por ejemplo, hacemos campañas de vacunación o campañas de salud en general, ¿no? Limpieza bucal, hacemos campañas, por ejemplo, por el tema del COVID, salíamos a dar orientación, ¿no? Entonces, según la demanda y según las actividades del establecimiento que lo necesite, el médico tiene que estar apto y presto para poder brindar su atención, ¿no? Igual pasa con el personal de enfermería, por ejemplo. Las enfermeras tienen que ser competentes igualmente para resolver, por ejemplo, un paciente que ha caído en paro, por ejemplo, ¿no? Brindando un RCP y el también tener un manejo en situaciones de emergencia, ¿no? Ser resolutiva, como nos mencionaba una compañera, ¿no? Y pues el técnico de enfermería igualmente, ¿no? También da el soporte al personal de salud para poder resolver situaciones de emergencia. Cuando ya los establecimientos de salud son más grandes, a partir del nivel 2.1, 2.2, ¿no? Y los establecimientos nivel 3, ya pues cuentan con un médico jefe del servicio en general que tiene que tener otro tipo de perfil, ¿no? El médico jefe, por ejemplo, tiene que tener, generalmente tiene una segunda especialización, ¿no? Que en el Perú se conoce como medicina de emergencia y desastres, o puede ser un médico internista, ¿no? Un médico de medicina interna, que esté correctamente inscrito en el registro de especialidades del Colegio Médico del Perú, ¿no? Tiene que tener básicamente una actualización médica continua, ¿no? Significa que tenga varias constancias y certificados de que está participando en varios cursos que puedan actualizarlo de tal manera. Recuerden que la medicina tradicional, la medicina de hace 3, 5 años, no es la misma de ahora, ¿no? Las técnicas, la tecnología cambia, por lo tanto, el accionar, el tratamiento médico también va cambiando, ¿no? Por ejemplo, los médicos jefes deben tener, por ejemplo, acreditar que tienen una constancia de labor continua mayor de 3 años en un servicio de emergencia, ¿no? Generalmente eso lo solicitan en hospitales nivel 2 y nivel 3. Además, el jefe debe tener estudios en gestión y administración de servicios de salud, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda llevar el flujo adecuado de un establecimiento de salud, ¿no? Para que pueda gestionar adecuadamente, ¿no? Todos los recursos que le llegan al establecimiento de salud.
¿no? Y además, pues obviamente no debe estar incurso en sanciones éticas, ¿no? A diferencia pues de un médico general del servicio, ¿no? Un médico ya sea especialista, pero que no ocupa el cargo de jefatura, por ejemplo, ¿no? Debe ser un médico que cuente con la especialidad, si es que lo amerita, ¿no? Según el equipo de guardia, y debe estar correctamente registrado igualmente en el Colegio Médico del Perú, ¿no? Y esto que se veía mucho, o se ve mucho como un caso en el Perú es que debe acreditar labor en forma exclusiva en el servicio de emergencia en su turno, ¿no? Mucho se veía a veces que los médicos abandonaban el servicio de emergencia de los hospitales públicos para irse a atender a establecimientos privados, ¿no? Entonces, actualmente se debe acreditar que en su servicio de emergencia, en el turno en el que se encuentra, pues debe estar de forma exclusiva, ¿no? Igualmente, hay un perfil para las enfermeras, también tienen una jefa o un jefe de servicio, ¿no? Que igualmente tiene que tener ciertos criterios y ciertos requisitos para que ocupe el cargo de la jefatura, ¿no? Igualmente, las enfermeras tienen que estar correctamente colegiadas, ¿no? Si es que tienen alguna especialidad, también se debe tener en cuenta. Igualmente deben estar actualizadas en el manejo, ¿no? Y tener sus constancias, sus certificados de una actualización continua, ¿no? Igualmente deben tener estudios en gestión y administración para poder manejar los recursos también de su servicio, ¿no? Además, a partir de aquí, pues vemos que las emergencias, no solamente en los establecimientos de salud de primer nivel, sino también en el general, en los establecimientos de salud, pues todo el personal, no solamente el personal de enfermería, sino también el personal médico, de los obstetras, el personal técnico, debe contar con habilidades y actitudes proactivas, ¿no? Como nos mencionaba, debe tener inteligencia emocional, lo que nos brinda una estabilidad psicológica, emocional, buena salud física y capacidad de trabajo, ¿no? Porque las emergencias, pues, así lo ameritan, ¿no? Nosotros no podemos alterarnos emocionalmente porque descuidamos de repente el trato que tenemos con el paciente o con los familiares, ¿no? Pues, se pueden manejar a veces en las emergencias mucha tensión, ¿no? Existen también las enfermeras asistenciales, que son las enfermeras pues, que no ocupan el cargo de la jefatura, que la vemos en emergencia, en hospitalización. Igualmente tienen que tener ciertos criterios, ciertos requisitos para pertenecer a los establecimientos de salud de este nivel. Igualmente los técnicos de enfermería, ¿no? Todo el personal en realidad debe tener ciertos certificados, acreditaciones, estar adecuadamente colegiados, pues, y también se toman en cuenta, pues, las habilidades y las actitudes que tengan todos los profesionales. Ahora, según los niveles de categoría de los establecimientos de salud, pueden contar con otro tipo de personal, como por ejemplo, pues los químicos farmacéuticos, cuentan también con trabajadores sociales o tecnólogos médicos, ¿no? Según lo requiera el establecimiento de salud. Este cuadrito lo puse para tener en cuenta cuáles son generalmente las especialidades y el personal como recurso humano mínimo, ¿no? Según las categorías de los hospitales, ¿no? Un jefe de establecimiento de salud solicita el recurso humano para su establecimiento según ciertos criterios, por ejemplo, las necesidades de la demanda, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, hay una posta o un centro de salud cerca a un distrito, por ejemplo, ¿no? Una localidad, sería muy innecesario de repente que haya un especialista un médico especialista de un hospital nivel 3. ¿Por qué? Porque no va a cubrir la necesidad de la demanda, ¿no? De repente lo que necesitaría ese centro de salud, esa posta, es poner otro médico para que pueda agilizar las atenciones, para que pueda haber un mayor flujo y pueda haber mayor referencia a los otros establecimientos de salud de mayor nivel, ¿no? Entonces siempre se deben cubrir las necesidades de la demanda de los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan los pacientes?
¿no? El nivel de complejidad del establecimiento de salud, igualmente, por ejemplo, si colocamos a un anestesiólogo, por ejemplo, en una posta, ¿no? Sería un desperdicio de recursos, porque el anestesiólogo no va a poder hacer mucho, ¿no? No va a tener todo el recurso, el material para poder ejercer su especialidad en una posta o en un centro de salud. Es por eso que los anestesiólogos los encontramos en los establecimientos de salud de mayor nivel, ¿no? De mayor complejidad. Y pues los recursos disponibles, ¿no? Ahora, según esta imagen, vemos que en los hospitales de nivel 2, nivel 3, contamos con ciertos especialistas que de repente no encontramos que encontramos en el nivel 3, por ejemplo, pero no en el nivel 2. Por ejemplo, los médicos internistas generalmente los encontramos en todos los hospitales, los cirujanos generales, pediatras, ginecobstetras, anestesiólogos y traumatólogos pueden ser especialidades que se encuentren en la mayoría de los hospitales de alta complejidad. Pero, por ejemplo, en los establecimientos de nivel 3 encontramos otro tipo de especialidades, como por ejemplo, neurocirujanos, cirujanos de tórax y cardiovascular, cardiólogos, ¿no? El psiquiatra, el urólogo, el oftalmólogo, cirujanos de cabeza y cuello, nefrólogos, son especialidades que las encontramos en establecimientos de salud de alta especialidad, ¿no? Y siempre se programa según retén. ¿Qué significa un retén? Que a pesar de que el especialista no esté siempre en el establecimiento de salud, se le llama para alguna urgencia, alguna emergencia que requiera sus servicios, ¿no? Entonces siempre está disponible el especialista. Ahora, según las programaciones, según la norma, nos indica que para una correcta atención de calidad a los pacientes, por lo menos debe haber en una sala de observación un médico por cada 6 o 10 pacientes, ¿no? Entonces, esto asegura que un médico se haga cargo de entre 6 a 10 pacientes. Lo que vemos aquí en el Perú es que a veces falta recurso humano, ¿no? Faltan médicos y a veces un médico está a cargo de todo un piso, ¿no? Que puede ser 20, 25 pacientes, ¿no? Entonces, a veces no le brindamos una correcta atención por atender rápido, por atender a más pacientes, ¿no? Por brindar nuestro servicio, a veces descuidamos la calidad con la que estamos ofreciendo nuestra atención. Entonces, según la norma, lo ideal es de que haya un médico por cada 6 a 10 pacientes en una sala de observación, ¿no? Igualmente ocurre, por ejemplo, con las enfermeras. Las enfermeras deben estar asignadas una enfermera por cada 6 pacientes en una sala de observación, de hospitalización, y una enfermera por cada 3 pacientes en un servicio de vigilancia intensiva, ¿no? En el servicio de la UBI o de la UCI, ¿no? Debe haber una enfermera por cada 3 pacientes, ¿no? Y los técnicos de enfermería igualmente, ¿no? De acuerdo al grado de dependencia de los pacientes, ¿no? Generalmente los pacientes de UCI requieren mayor atención, mayor cuidado, estar pendientes, realizarles un mayor monitoreo. Entonces, se puede adecuar, ¿no? La cantidad de técnicos de enfermería por cada servicio. Es importante que en el servicio de emergencia tengamos una logística, y esta logística se tiene que ver de acuerdo a ciertos puntos, ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, la previsión de necesidades. Esto está estrictamente relacionado con la capacidad de respuesta y la función que vamos a desarrollar, ¿no? Siempre tiene que ir acompañado del equipo médico, el material técnico y el apoyo necesario para que el personal lo pueda desarrollar. ¿Qué significa? Por ejemplo, en los hospitales tenemos el coche de paro, por ejemplo, ¿no? O los materiales que están en el carrito de emergencia, ¿no? Entonces, ese material listo y preparado siempre tiene que estar previsto para las necesidades que yo voy a cumplir en mi establecimiento de salud. Por ejemplo, en las postas, en el tópico, como son establecimientos más pequeños, se tiene todo el material preparado, ¿no? Por ejemplo, gasas estériles, guantes, ¿no? Siempre a la mano, por si llega alguna emergencia que requiera este material, ¿no? Sería un poco desorganizado que llegue un paciente y yo en ese momento me ponga a buscar guantes, me ponga a buscar gasas. Generalmente tenemos todo el material ya organizado para que solamente el personal pueda acudir a utilizarlo, ¿no?
El segundo punto es puesta en marcha de las capacidades. Significa que el material debe permanecer revisado siempre y preparado para su movilización. Recuerden que cuando es una emergencia, el material va al personal accidentado y no el accidentado hacia el material, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con los botiquines, ¿no? Los botiquines de emergencia, ¿no? O por algo se le llama un carrito o un coche de paro porque es el material el que se debe trasladar hacia el paciente, incluso en los servicios dentro de los establecimientos de salud, ¿no? Además, este material debe estar accesible las 24 horas, ¿no? 365 días del año, ¿no? Generalmente para eso contamos con los checklists o los chequeos o las listas de chequeo de material, ¿no? Donde tenemos en cuenta, pues, qué material de repente tenemos que reemplazarlo, qué material ya está próximo a su fecha de caducidad, por ejemplo, guantes, gasas, ¿no? Cloruros. Entonces, eso hay que tenerlo siempre vigente. La identificación de nuevas capacidades, ¿no? Aquí nos referimos a las modificaciones de los recursos o también nos podemos referir a modificaciones de las tareas asistenciales. ¿Qué significa? Por ejemplo, que yo puedo ir añadiendo cosas o materiales a mi kit o a mi stock de materiales según yo vea las necesidades, ¿no? Por ejemplo, si llegó un paciente cortado al que yo le tengo que hacer una sutura, por ejemplo, de repente no tengo agujas en ese momento, no tengo un kit de sutura en ese momento, para la próxima voy a incluirlo, ¿no? Dentro de mi kit de respuesta rápida, ¿no? Para tenerlo siempre a la mano. Si es una emergencia que es muy recurrente de repente, entonces colocar un mayor número, ¿no? Y estar siempre preparado para nuevas necesidades. A eso se refiere este punto. Modificaciones sobre el planteamiento inicial. Nos referimos a variaciones con el objetivo de la misión, ¿no? Básicamente las emergencias o las catástrofes pueden evolucionar de muchas maneras, ¿no? Desde nuevos focos o la aparición de nuevas necesidades por parte de los afectados. Esto ocurrió, por ejemplo, en la época del COVID, ¿no? Donde tuvieron que hacer modificaciones y un replanteamiento, no solamente en la estructura de los establecimientos de salud, sino en los recursos, en los materiales, ¿no? Vimos personal con un EPP, un equipo de protección personal diferente al que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Vimos a los médicos en el servicio de triaje con los mamelucos, ¿no? Con las mascarillas, utilizábamos 2 mascarillas, una careta, lentes, guantes, ¿no? Botas. Entonces, era un material, un requerimiento diferente, ¿no? Y esto siempre tiene que estar en base a brindar una correcta calidad de atención, siempre cuidando nuestra propia protección, ¿no? Y esto lo vamos evolucionando de acuerdo a las necesidades o nuevos focos que aparezcan en nuestro servicio de emergencia. Y una vez que se utiliza el material, una vez que ya se ha puesto en marcha nuestro plan de acción en una emergencia, pues se repliega y se vuelve todo la normalidad, ¿no? Para eso sirve nuestro checklist, nuestra lista de verificación, de chequeo de material, contar cuánto material utilizamos y para poder reponerlo, ¿no? Y volver a la normalidad para la siguiente emergencia. Entonces, básicamente, esta imagen es para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, esto es para los que no conocemos, eso es un carro de paro o un coche de paro, cuando generalmente los pacientes caen en un paro cardíaco. Este es el cochecito que se traslada hacia el paciente, ¿no? Este es un carro de paro hospitalario, claro está, ¿no? Tiene un desfibrilador, cuenta con ciertas gavetas o cajones para colocar los insumos de manera ordenada. Por ejemplo, en un cajón vemos los medicamentos, ¿no? Están organizados según las necesidades para un paro cardíaco, ¿no? Todo este medicamento es el que se podría utilizar, ¿no? En un segundo cajón encontramos los insumos de la vía endovenosa, que significa que aquí en este cajón, al abrirlo, van a encontrar todo el kit para poder colocar una vía, ¿no? El alcohol, los catéteres, las jeringas, ¿no? La llave triple vía, los Tegaderm, las gasas, todo está en este cajón organizado, ¿no? Por ejemplo, en el tercer cajón encontramos materiales para poder aperturar la vía aérea, ¿no? Para poder intubar de repente, ¿no? Laringoscopios, cánulas, todo encontramos en ese cajón. Y por último, en el último cajón encontramos las soluciones, ¿no? Son los líquidos que le van a pasar al paciente, ¿no? Entonces, como vemos,
todo el material está correctamente organizado, ¿no? Para poder brindar una atención de calidad en el caso de un paro cardíaco, ¿no? Entonces, de igual manera, existen otros kits u otras formas de organizarse para otro tipo de patologías que requieren un accionar rápido. Y lo mismo ocurre, pues puede ocurrir en casa o en los colegios o en los centros de trabajo, ¿no? Donde nosotros requerimos de repente el uso de un botiquín, ¿no? Donde también tenemos que organizarnos de cierta manera con materiales, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, es importante también identificar cómo es la comunicación y la ética del personal de salud en las situaciones de urgencia y de emergencia, ¿no? Es muy diferente, como mencionaba la compañera, ¿no? Al inicio, cómo es de repente el trato. A veces con los pacientes nos olvidamos que son pacientes, nos olvidamos que son familiares y que en algún momento podrían ser nuestros familiares, ¿no? Y a veces ni siquiera no les explicamos, no somos empáticos con el personal, ¿no? Entonces, es importante aprender a reconocer cómo debe ser una comunicación entre el personal de salud con los pacientes o con los familiares y entre el personal de salud. Es muy diferente el trato o la comunicación, ¿no? Entonces vamos a ver primero cómo es el personal de salud, la comunicación entre el personal de salud y los pacientes, ¿no? Generalmente la comunicación es básica para poder establecer la relación médico-paciente, ¿no? Uno tiene que con el paciente ver de qué forma lo abordamos para que el paciente tenga la confianza de poder contarnos cómo inició su cuadro clínico, que eso nos ayuda mucho en el diagnóstico, ¿no? Debemos implementarla de forma eficiente y confiable, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda mejorar la calidad de atención, ¿no? Y brindarle una mayor seguridad para el paciente. Además, en situaciones de emergencia, cuando la comunicación es clara, es abierta y adecuada, no permite que los pacientes pues, nos brinden la confianza y además, generalmente es gratificante también para la familia, ¿no? A un paciente, a un familiar que se le explica, se le orienta qué se le va a hacer, de repente, por qué están demorando, ¿no? O qué procedimiento se le va a realizar, se le explica el resultado de una prueba de laboratorio o de un examen, ¿no? Generalmente es muy apremiante, muy gratificante, no solo para el paciente, sino para su familia, y el paciente y los familiares sienten que han sido bien atendidos, ¿no? Entonces, esa debe ser la idea de brindar una calidad de atención, ¿no? Ahora, es muy diferente en una emergencia la comunicación entre el personal de salud, es decir, entre médicos, entre el médico y la enfermera, entre enfermeras o con el personal técnico, ¿no? En situaciones de emergencia, la comunicación entre el personal de salud es unidireccional. ¿Qué significa? Que hay un líder, que hay una persona que toma la batuta en dirigir básicamente la emergencia, ¿no? Cuando son situaciones, ciertas situaciones, pues es el médico, generalmente el que toma la posición del líder y el que brinda las directrices o dirige, ¿no? El jefe de guardia es el que debe dar las instrucciones y órdenes claras y precisas, generalmente para evitar conflictos, errores y, más grave aún, puede comprometer la seguridad del paciente, ¿no? Entonces es importante que las órdenes o las directrices que brinde el líder sean puntuales, ¿no? Para no desviar la atención. Hay un video que me gustaría que vean para luego comentarlo. Bien, entonces voy a compartirlo y por favor me confirman si se puede escuchar. A ver. A ver, ¿se puede escuchar? Por favor, me confirman. ¿Se escucha? No, no se logra todavía.
No se Am, escucha. No, no estimada, se escucha. No se oye. estimada doctora, para que se escuche debe compartir en pestaña. Cuando le dé compartir, Ok, le da a ver. No se Ujú. escucha. A ver, ahora me confirma, por favor. Correcto, se oye. No. Ya, listo. La dinámica de equipo es crítica en un código de emergencia o intento de reanimación. La interacción entre los miembros del equipo influye mucho en la eficacia de cada individuo y en la supervivencia del paciente. El tamaño del equipo puede variar y deberá adaptar los roles según las circunstancias. Con independencia del número, cuanto mejor se trabaja en equipo, mejor es el resultado clínico del paciente. Por eso es importante comprender no solo qué hay que hacer en un intento de reanimación, sino cómo comunicarse y desempeñarse como un equipo eficaz, más allá de que su rol sea el de miembro del equipo o el líder. Un hombre de 66 años ha llegado al servicio de urgencias con náuseas, dolor torácico y adormecimiento de su brazo. Dijo que lleva 1 hora sintiéndose mal. Sí, me empecé a marear y tengo náuseas. ¿Le duele el pecho? Sí, Veamos qué ocurre. La presión es 70-40 y la frecuencia cardíaca 45. Voy a buscar al doctor Lozano. Sí, señor Arias, voy a administrarle oxígeno para que pueda respirar mejor, Sí. ¿de acuerdo? También le pondré un monitor para que podamos ver su ritmo cardíaco. estoy muy mareado. Hola, soy el doctor Lozano. Parece bradicardia sinusal. La TA inicial es 70-40, frecuencia cardíaca 45 y respiratoria 16. Oximetría de pulso de 92, pero responde bien a la cánula nasal. Preparemos medio miligramo de atropina. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? No lo sé, hijo. ¿Enfermera? El corazón late muy despacio. Veamos qué piensa el doctor, ¿de acuerdo? Soy el doctor Lozano. ¿Cómo se siente? No, muy bien, doctor. Me ha estado doliendo el pecho. Señor Arias, ¿me oye? No responde. Está en FV. Elena, prepara los parches para la descarga. Venga conmigo, venga conmigo. Mark, inicia las compresiones torácicas. Señora, no quiero que mi hijo vea esto. ¿Puedo ir con él a algún lugar? Sin duda. Puedo acompañarle a la sala de espera de familiares. De acuerdo, vamos. Parches colocados. Cargando. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Reanuda las compresiones. Dana, registra. Registrando. Sam, controla la vía aérea. Elena, ¿has logrado poner una vía IV? No, no consigo ponerlo. De acuerdo. Carla, pasemos al IO. Pasando a la vía IO. Bien. Continuaremos la RCP 2 minutos más y evaluaremos si necesita más descargas. Carla, prepara 1 miligramo de adrenalina. No lo administres hasta que te diga. Preparando 1 miligramo de adrenalina. Espero que me avises para administrarla. 2 minutos. Detén las compresiones. Cambio de reanimadores. Sigue en FV. Continúa con las compresiones. Preparémonos para una nueva descarga. Cargando 200 joules. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Reanuda las compresiones. De acuerdo, Carla, administra la adrenalina ahora. Administrando 1 miligramo de adrenalina. Bolo IO administrado. Bien. Dimos 2 descargas y 1 miligramo de adrenalina. Si el paciente sigue en FV en la siguiente comprobación del ritmo, la próxima medicación será amiodarona. Carla, prepara 300 miligramos de amiodarona. Adminístrala cuando te diga. Preparando 300 miligramos de amiodarona. Espero que me avises para administrarla. 2 minutos. De acuerdo, analicemos. Cambio de reanimadores. Parece que está en FV persistente. Reanuda las compresiones. Reanudando las compresiones. Cargando. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Continúa con las compresiones. ¿Desea administrar ya la amiodarona? Gracias, Dana. Adelante, Carla. Administra la amiodarona. Administrando 300 miligramos de amiodarona. Bolo IO administrado. Bien. Realizamos 3 descargas.
Tras la segunda dimos 1 miligramo de adrenalina. Acabamos de dar 300 miligramos de amiodarona. Carla, prepara otro miligramo de adrenalina y quiero intubar. Voy. 2 minutos. Analicemos. Cambio de reanimadores. Tenemos bradicardia sinusal. ¿Tiene pulso? No, no lo encuentro. Continúa con las compresiones torácicas. Muy bien. Veamos las causas reversibles considerando las H y las T. Llegó con molestias en el pecho. ¿Puede ser trombosis coronaria? Eso estaba pensando. Todo parece indicar un IMST. El paciente también estaba hipotenso cuando llegó. ¿Y taponamiento cardíaco? Buena idea. Hagamos rápidamente una ecografía. 2 minutos. Analicemos. Cambio de reanimadores. El monitor ahora muestra taquicardia sinusal. Capnografía en 40. Sam, ¿tiene pulso? Sí, pulso rápido y débil. Bien, iniciemos la atención inmediata posparo cardíaco. ¿Podemos comprobar si el paciente respira y responde? Señor, ¿puede Elena, apretarme la toma mano? signos vitales y solicita laboratorio. Bien, por temas de tiempo, vamos a dejar el video ahí. Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la atención? ¿Qué opinan de la comunicación con el personal, entre el personal de salud y con los familiares y con el paciente? Me gustaría escucharlos o leerlos. Sé que de repente hay algunos términos o algunos procedimientos que no conocemos, pero el video básicamente es para poder identificar cómo es la comunicación, ¿no? Me gustaría escucharlos o leerlos. ¿Qué opinamos sobre este video? Mari Carmen, buen día, te escuchamos. Buenos días. Que tienen una comunicación fluida, o sea, que cada uno sabe el rol que le toca establecer entre un paciente, ¿no? Entonces, el doctor, que se puede decir, solamente se trata de dirigir y ellos ya saben el procedimiento que deben establecer, ¿no? Hay como que le puedo decir que es ordenado, ¿no? Sin alterarse, están tranquilos ellos porque es una situación que el paciente todavía no responde, ¿verdad? Entonces ellos tratan de mantener la calma y darle calma al familiar. Correcto, Mari Carmen, muchas gracias por tu participación. Sí, ¿no? Entonces todos se les ve bastante calmados. A veces, pues en una emergencia real, vemos que eso es una simulación, ¿no? No es así, no están todos tan calmados, pero básicamente las órdenes nos damos cuenta que son unidireccionales, ¿no? Que el doctor toma la posición de líder y es el que brinda las directrices para qué hacer, ¿no? Aide, buen día, te escuchamos. Sí, también hubo la escucha de algunos, me imagino son doctores también, ¿no? En medio de todo, con la enfermera, dijeron que al ingresar estaba doliéndole el pecho, el otro también, qué bueno, le dijo, ¿no? Entonces, un poco también eso, la escucha de los otros, eso me pareció interesante. Correcto, ese es el trabajo en equipo, ¿no? A veces el paciente brinda un dato a un personal, a un enfermero, a un técnico, a otro doctor. Entonces, cuando es un trabajo en equipo, todos tienen el mismo objetivo de salvar la vida del paciente y pues van comentando, ¿no? A mí me dijo que tenía dolor en el pecho, a mí me dijo que estaba mareado, a mí me dijo que tenía náuseas. Entonces, con toda esa información se va llegando a un diagnóstico, ¿no? Como ven el doctor, le decía, buena idea, haz una ecografía, ¿no? Una trombosis coronaria, estaba pensando, ¿no? Entonces, con los datos que les brinda todo el equipo, ¿no? Básicamente es lo que nos dice Aide, una escucha activa, ¿no? ¿Y qué opinamos de la comunicación que hubo con los familiares y con el mismo paciente, ¿no? Al paciente le iban explicando, ¿no? Le vamos a poner un oxígeno, ¿no? Y con los familiares. Rosa, buen día, te escuchamos. Rosa. Buenos días, doctora. Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Te escuchamos. Muy empáticos tanto con el familiar y con el pequeño, ¿no? Del cual le sugirieron que le lleve a otro lado para que él pueda estar, no pueda ver lo que está pasando con su familiar, ¿no? De alguna manera han sido muy amables, ¿no? Tanto con el familiar adulto y con el pequeño. Es lo que he percibido y he visto, ¿no? Listo, Rosa, muchas gracias por tu participación. Sí, correcto, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo es la diferencia de comunicación
con el paciente, con los familiares y entre el personal, ¿no? ¿Se imaginan qué pasaría si es que el doctor en este caso del video les dice a la enfermera, enfermera, coloca, no sé, por ejemplo, la amiodarona, y la enfermera le diga, doctor, está vencida, o doctor, no tenemos en nuestro carrito? ¿Qué hubiera pasado con el paciente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan que hubiera pasado si es que no tenían el medicamento? O de repente le dice, ponle una cánula, y le dice... Fallece el paciente. Claro, ¿no? Se podría comprometer la vida del paciente, se retarda el tiempo de atención, ¿no? En este caso está empezando en un infarto, ¿no? Y lo principal es poner en marcha todo el despliegue, ¿no? de actividades para poner el corazón a trabajar. Y si no tienen el material, pues hay minutos valiosos que se pierden, ¿no? Caridad, te escuchamos. Sería una negligencia porque ya que el personal no está pendiente de lo que debería ser, que no tenga nada vencido y que esté todo al alcance cuando llegue una emergencia. Correcto, claro, sería una negligencia que podríamos evitarla, ¿no? Siempre revisando nuestros recursos materiales, ¿no? Es justamente lo que les comentaba en la parte de logística, ¿no? Tener todo a la mano y todo vigente. Bien, entonces vamos a continuar con nuestras diapositivas. Bien, entonces vamos a iniciar la parte práctica. Bien, la parte práctica de este tema es básicamente, vimos en la sesión número 1, el manejo de las guías, ¿no? De la guía como herramienta en un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a buscar el manejo estandarizado de las emergencias obstétricas y neonatales y vamos a tratar de solucionar estas preguntas, ¿no? Vamos a poner un casito clínico, que es el que está acá, ¿no? Entonces, hay un flujograma, hay exactamente, en las emergencias obstétricas, lo que se maneja son kit de claves según color. Hay clave roja, clave azul, clave amarilla. Entonces, la idea de esta práctica es identificar para qué sirve una clave roja, para qué sirve específicamente, qué materiales debe tener. Hay un checklist como tal, básicamente es identificar. No es necesario que sepamos qué es cada cosa, sino identificar qué debe tener y cuánto personal, también nos dice la guía, cuánto personal debe haber, cuánto recurso humano, cuántos médicos, cuántas enfermeras. Entonces, es importante que nosotros busquemos esta guía para poder solucionar estas preguntitas. Bien, entonces leemos el caso práctico que es, durante su turno a la sala de partos, ingresa Mariana, de 29 años, con un embarazo de 39 semanas de gestación por fecha de última menstruación, ¿no? Tiene 8 controles prenatales, no hay ninguna novedad, no hay ninguna alteración, ecografías del primer, segundo, tercer trimestre, todo está dentro de los parámetros normales, está correctamente suplementada con su ácido fólico, calcio, complejo B, ¿no? Está tomando todas sus vitaminas. Se realiza el parto vaginal normal, como resultado se obtiene un recién nacido vivo de sexo masculino, que el mismo es entregado a pediatría para que lo puedan atender, ¿no? Entonces, siguiendo con la atención de la gestante, se revisa el canal de parto y se evidencia que hay un desgarro de grado 1, ¿no? En el alumbramiento, es decir, cuando sale la placenta, se realiza una tracción brusca del cordón umbilical, es decir, que le jalan muy fuerte el cordón umbilical y como resultado hay una hemorragia posparto, ¿no? Por inversión uterina, que es una de las mayores emergencias obstétricas que puede haber, ¿no? Se compromete muy rápido la vida de la paciente, ¿no? Entonces, lo cual se constata al no palpar fondo uterino en el abdomen y hay una hemorragia en gran cantidad. Entonces, el personal de salud lo que hace es activar la clave roja obstétrica. Entonces, se activa la clave roja. Ese es un procedimiento en la emergencia, en la sala de partos. Cuando hay una emergencia obstétrica de tipo hemorrágica, se dice, activen la clave roja. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es buscar la guía, esta guía, para buscar qué es la clave roja, ¿no?
Y lo que vamos a buscar es el flujograma, donde nos va a indicar, vamos a responder cuánto personal de salud es que debe haber como mínimo para atender esta emergencia obstétrica, qué materiales o qué recursos, instrumentos debe tener el kit de la clave roja y qué funciones debe realizar cada personal de salud, ¿no? Si hay tiempo, hacemos un juego de roles. Entonces vamos a dar unos 5 minutos para buscar esta guía porque básicamente está todo en una sola imagen. Bien, si tienen alguna dificultad para buscar esta guía, me lo hacen saber para poder enviarla. Sí, en estos momentos nuestro coordinador lo va a enviar la guía por el chat para que puedan descargarla. Nuestro coordinador acaba de enviar la guía a través del chat del WhatsApp, del grupo de WhatsApp que tienen. Ahí pueden encontrar la guía para poder solucionar el ejercicio.
¿Estamos listos? ¿Lo encontramos? ¿Pudimos encontrar el flujograma? Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Listo, Mari Carmen, Catherine, estamos listas. Entonces, a ver, ¿cuánto recurso humano o cuánto personal de salud debe haber como mínimo para poder atender esta emergencia obstétrica? ¿Qué nos dice la guía? ¿Qué nos dice el flujograma? ¿Qué han encontrado? ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántas obstetras se requiere de otro personal? Las leo, las escucho, a ver qué pueden comentar con respecto a la primera pregunta. Hola. Denise, buen día, te escuchamos. Aika nos dice médico cirujano, el obstetra, ¿no? La obstetra, enfermera, técnico de enfermería y laboratorista. Catherine nos dice 5, ¿no? 5 personal de salud. ¿Estamos todos de acuerdo? Por ahí nos dicen 4 profesionales de salud, 5 especialistas, el técnico de enfermería, la enfermera obstetriz, laboratorista y médico general, ¿no? Son 5 profesionales. Correcto. Mínimo, ¿no? Mínimo son 5 profesionales para poder atender esta emergencia obstétrica, ¿no? ¿Qué materiales y qué instrumentos debe tener el kit de clave roja que han encontrado? ¿Cuántos materiales aproximadamente deben incluir este kit? Y algunos materiales que nosotros conozcamos, ¿no? Este kit tiene que tener como 16. Sí. 16 materiales, ¿no? Aide, ¿conoces o reconoces alguno de ellos? Sí, equipo de, no se ve bien, a ver, voy a, sí, ahora sí. El CNA al 9%. Ese es el cloruro, ¿no? El cloruro de sodio. Ah, ya, y el poligelina. Poligelina, ¿pero los conoces? ¿Alguna vez has estado, sabes lo que son? Las jeringas, sí, jeringas. Las jeringas, Toxina, después misoprostol, guantes, sondas, sí, bolsa de bolsa colectora. Ya, muy bien, Aide, muchas gracias. Alcohol también. Alcohol también. Janely, te escuchamos. Muchas gracias, Aide. Sí, también iba a nombrar los mismos en estos materiales. Por ejemplo, yo conozco el catéter endovenoso, conozco los guantes quirúrgicos, la ligadura, el algodón bueno, esos son los materiales que yo conozco. Correcto. Está bien, Yaneli, muchas gracias. Sí, claro, no es necesario conocer todos los materiales, ¿no? Generalmente, básicamente el equipo aquí es para poder canalizar a la paciente, es decir, ponerle una vía, ¿no? La oxitocina, que es un medicamento que es para contraer el útero, ¿no?
La ergometrina igualmente, el misoprostol básicamente son los medicamentos para poder detener el sangrado y hacer que el útero se empiece a contraer, ¿no? El tubo de Mayo es un material que se utiliza para poder intubar a la paciente si en caso lo requiera, ¿no? La sonda Foley es las sondas que se colocan en la vía urinaria para medir, hacer un control de la diuresis, ¿no? La bolsa colectora. Y el resto, pues, es igual, ¿no? Para canalizar la ligadura, el alcohol, el algodón, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el material que sí o sí debe tener un kit de clave roja. Ahora, ¿qué pasa si en el transcurso de la emergencia ocurre otra situación, otra condición que requiere otro material? Pues, a partir de ese momento, nosotros lo consideraremos dentro de nuestro kit para las próximas emergencias. No puede pasar. Yo puedo tener mi kit muy al día con el medicamento y el material vigente, todo, pero ¿qué pasa si la emergencia surge otra cosa que requiero otro material? De aquí en adelante, pues dentro de mi kit, ese material que me faltó en la emergencia anterior debe estar para las próximas emergencias, ¿no? Y agregarlo a mi checklist para considerarlo en mi lista en adelante. Bien, según el flujograma de manejo de la clave roja, ¿qué funciones debe realizar cada personal de salud? Y ustedes, ¿quién considerarían que debe ser el líder, el que brinde las directrices en este caso, en estas emergencias? Rodi, buen día, te escuchamos. Buenos días. En este caso, como se llama, el líder sería el médico, sin caso que estaría, sin caso que no estaría un médico, fuera como se llama el líder, sería un enfermero, sin caso que no está un médico, ¿no? Pero si hay un médico, el médico representa como un líder, el quien da el mando, ¿no? El voz de mando. Correcto, Rodi, es el que ocupa el puesto de líder sería el médico, ¿no? El médico, igualmente tiene ciertas funciones, vemos en el flujograma, ¿no? Que es ir evaluando a la paciente, ¿no? Brindar el tratamiento, ¿no? Coordinar la referencia en el caso de que en el establecimiento de salud, pues no se pueda solucionar esta emergencia, se tiene que coordinar la referencia a un establecimiento de salud más grande, ¿no? Aitza nos dice, el líder, el obstetra es el especialista. El especialista en este caso sería un médico ginecólogo, si es que lo hubiera. Si es que no hay un ginecólogo, que es el médico especialista, la batuta o el puesto de líder lo toma el médico general en este caso. El obstetra ocupa el puesto de líder cuando no hay médico, en el caso de emergencias obstétricas. Si es que fuera otro tipo de emergencia, el puesto de líder, si es que no hay médico, lo toma la enfermera. Bien, entonces así es el flujograma según el tipo de emergencias, ¿no? Bien, ¿qué opinamos de esta primera clase para pasar a al segundo tema? ¿Qué les ha parecido este tema? Bueno, yo acabo de ingresar recién a la clase, pero como se llama, a lo que he escuchado es bastante interesante, ¿no? Hay muchas personas que también no tenemos conocimiento y algunos que sí, los que trabajan, como se llama, en lo que es en centros hospitalarios, ya más o menos tenemos conocimiento de esto. Pero hay muchas cosas que aún todavía nos falta, como se llama, por aprender más. Y es bastante interesante el tema, cada vez que siempre recibo los, ¿cómo se llama?, cursos, interesante de cada ellos, no solo de esto, de todo en general, los cursos que yo he recibido son muy interesantes y bastante dinámicos. Gracias, Rodi, gracias por tu participación. Sí, correcto, este es un tema bastante interesante porque nos va a servir sobre todo para nosotros cuando nosotros en algún momento vamos a tomar la posición de líderes. Por ejemplo, si nosotros vamos por la calle y encontramos a una persona que ha sufrido un paro cardíaco o una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Que puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? Y necesitamos hacer una reanimación cardiopulmonar, un RCP,
nosotros vamos a tomar la posición de líderes, ¿no? Entonces vamos a pedir, oye, llama a una ambulancia, oye, consígueme un desfibrilador, empiezo RCP. Entonces esa posición de líder y de brindar directrices lo vamos a hacer nosotros. Entonces hay que saber exactamente cómo comunicarnos y cómo debe ser una comunicación directa, ¿no? Directa para poder conseguir resultados rápidos, ¿no? Que es lo que se trata. Bien, entonces pasamos al siguiente tema, que es el tema 3, equipamiento médico y normas de actuación, ¿no? Aquí vamos a ver cómo es que tenemos que estar equipados para actuar de manera acertada y oportuna ante una emergencia o una urgencia, ¿no? Existen recursos materiales de equipo biomédico y material médico, que es, por ejemplo, los materiales necesarios para el funcionamiento de un servicio de emergencia, como por ejemplo, en los hospitales vemos pues las camillas, el Doppler, los ecógrafos, los glucómetros, ¿no? El laringoscopio, el hemoglobinómetro, que es el que toma la hemoglobina, los pulsioxímetros, los ventiladores, los equipos de trauma, son equipos biomédicos fungibles, que significa que que los utilizamos y no tienen un deterioro, ¿no? Generalmente no es que después de un uso se desechan, ¿no? Es un material, un equipo biomédico como tal. A diferencia del listado del material, por ejemplo, que hay que descartarlo, ¿no? Por ejemplo, las aerocámaras tienen un tiempo de vida, ¿no? Las bolsas colectoras de orina, ¿no? Los catéteres se usan y se desechan, ¿no? Las cánulas, las llaves de triple vía, las máscaras nebulizadoras. Entonces hay que aprender a reconocer cuáles son los materiales que con un solo uso se desechan, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento vamos a tener que organizar lo que es un maletín de primera respuesta o un botiquín que tiene que tener ciertos criterios y ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el maletín de primera respuesta tiene que tener básicamente ciertas características, como tiene que ser de fácil localización, ¿no? Hay que colocarlo en un lugar donde esté a una altura adecuada, en un lugar donde no le dé la luz del sol, donde no haya tanta humedad, ¿no? Entonces, y además tiene que estar a la vista para todas las personas, tiene que ser transportable. Recuerden siempre que el botiquín va al accidentado y no el accidentado al botiquín, ¿no? Y también tiene que estar identificado generalmente en la tapa, ¿no? Nosotros, estos maletines generalmente tienen el símbolo pues, de los primeros auxilios, o también vemos los botiquines de madera, ¿no? Que tienen el símbolo de la Cruz Roja en la tapa, ¿no? Entonces tiene que estar señalizado de alguna manera que dentro hay material médico, ¿no? Además, estos maletines no tienen que tener candados ni dispositivos que dificulten el acceso al contenido, ¿no? Dentro de estos maletines generalmente debe haber, pues, el listado o el checklist del que les comentaba en las láminas anteriores, para que nos aseguremos de que el material siempre esté completo. Completo y vigente, ¿no? Que no haya nada vencido, que no esté nada malogrado, o de repente equipo que esté oxidado, pinzas, tijeras, ¿no? Los botiquines deben adecuarse de acuerdo al lugar, a las actividades que se realizan y a las personas o grupos que lo van a utilizar, ¿no? Nosotros armamos o equipamos un botiquín de acuerdo, pues, si es un botiquín para nuestra casa, para nuestro trabajo, para un colegio de repente, ¿no? Entonces se tiene que adaptar el botiquín, ¿no? Y se debe revisar periódicamente para que todos los materiales estén completos y listos para ser usados. Por ejemplo, aquí tenemos un equipamiento básico, ¿no? Del contenido que debe tener un botiquín. Por ejemplo, se clasifica en material seco. Por ejemplo, en material seco nosotros encontramos las torundas de algodón, las gasas. Nosotros podemos también colocar telas que estén limpias, ¿no? A veces para poder inmovilizar necesitamos este tipo de material. Vendas, ¿no? ¿Qué otro material seco ustedes podrían considerar en un botiquín, por ejemplo? Hablamos de material seco.
Otro ejemplo podrían ser curitas, por ejemplo, ¿no? Las curitas también se pueden considerar como un material seco. ¿Qué otra cosa ustedes agregarían a un botiquín? La tela de 3 esquinas que se hace para cuando hay fracturas, no sé, también lo que es. Correcto, ¿no? Para poder inmovilizar cuando hay fractura de hombro, ¿no? De brazo. Apósitos. Taishi nos dice el polvo hemostático, sí, también se puede considerar de acuerdo al tipo de emergencias que vayamos a tener. Mantas compresoras o mantas térmicas también pueden ser parte. Esparadrapo también. Muy bien. Son buenos ejemplos de material seco, ¿no? Dentro del material líquido, por ejemplo, tenemos las tinturas de yodo o la yodopovidona, que conocemos, el jabón neutro que se puede utilizar. De preferencia, tratamos de utilizar un jabón líquido, ¿no? Para que sea más fácil y menos contaminado, ¿no? Vaselina, alcohol. Utilizamos, por ejemplo, cloruros, también podemos utilizar, pero si no disponemos de cloruros, por ejemplo, ante una emergencia, o un desastre, podemos utilizar agua hervida, ¿no? Agua para poder realizar un lavado cuando hay heridas masivas. Lo que tratamos es de evitar una contaminación lo antes posible y podemos utilizar agua hervida correctamente embotellada, ¿no? ¿Qué otro tipo de material líquido ustedes agregarían dentro del botiquín? Solución fisiológica, doctora. La solución fisiológica, correcto, lo que llamamos el cloruro. ¿Qué otra cosa? Doctora, ahí no mencionó el oxígeno. ¿El oxígeno? Sí. Dentro de un botiquín, generalmente el oxígeno vienen en balones. Perdón, no, este es el otro. Me he confundido. ¿A qué te referías? ¿Qué es lo que querías agregar dentro del material? Ahora recuerdo un ratito. Ya, perfecto. El agua oxigenada. Se Muy podría bien. también utilizar, como se llama, agua embotelladas, aguas minerales, en caso que no hubiera, como se llama, cloruro de sodio. Correcto, sí, Rodi, a eso nos referimos, agua embotellada, agua hervida o agua embotellada, ¿no? Para poder, o agua estéril en realidad, para poder, no es para el consumo, sino para una emergencia para curación de heridas, ¿no? Se puede utilizar. Dextrosa, muy bien, la dextrosa también. Agua oxigenada quería decir. Disculpe. Ah, correcto, agua oxigenada, muy bien. Agua oxigenada, alcohol. ¿Qué otras sustancias ustedes líquidas conocen para agregar dentro de un botiquín? Yo he escuchado mertiolates también. Mertiolates también sirve para el uso de curaciones tópicas, ¿no? Ante ciertas heridas menores. También se puede agregar dentro de un botiquín. Yodopovidona, doctora. Yodopovidona también. Sí, correcto. Bien, entonces tenemos claro cuál es el material seco, tenemos claro cuál es el material líquido. Hay un instrumental que se puede colocar dentro de un botiquín, como por ejemplo las tijeras, ¿no? Tijeras rectas, tijeras de botón, o también a los que llamamos tijeras de trauma, ¿no? Que es para cuando hay accidentes masivos, lo vamos a ver en el tema de atención de politraumatizado. A veces es necesario cortar la ropa del paciente, ¿no? Para poder atenderlo. Las pinzas, ¿no? Hay muchos tipos de pinzas. Termómetros, ligaduras, ¿no? Para poder, si estamos capacitados para poder canalizar a algún paciente, jeringas, ¿no? Dentro de los instrumentos también, de acuerdo al lugar donde voy a tener mi botiquín, ¿no? Lo debo equipar como, por ejemplo, un estetoscopio, un tensiómetro, que es el esfingomanómetro, ¿no?
se le llama también así al tensiómetro, o un glucómetro, por ejemplo, si yo tengo un familiar diabético y el botiquín es para mi casa, es importante tener un glucómetro también como parte de un instrumental, ¿no? ¿Qué otra cosa ustedes agregarían, qué instrumento dentro del botiquín? Una riñonera, claro, puede ser, si es que vamos a realizar suturas, por ejemplo, ¿no? Si estamos capacitados para suturar o curar las heridas menores, ¿no? Con una riñonera. Agujas, claro, si estamos capacitados para poder suturar. Y los de sutura, doctora, agujas de Muy sutura. bien. Sí. Guantes, los guantes también deben ser parte del botiquín, pero esto va dentro del equipo de protección personal, lo vamos a ver. Pasamos al siguiente punto, que serían los equipos de protección personal. Aquí van, por ejemplo, los guantes estériles, los guantes que vienen en una bolsita empolvados, que son aptos para abrirlos y utilizarlos y son estériles, o también podemos colocar los guantes que son limpios nada más, ¿no? Los que vienen en caja y que sacamos uno a uno, ¿no? Entonces, ahí de acuerdo al tipo de emergencia que probablemente tengamos y donde tengamos el botiquín, podemos colocar esos tipos de guantes, podemos tener también cubrebocas, lentes o las mascarillas, ¿no? Lentes de protección, ¿no? En la sesión de RCP vamos a ver que hay unas mascarillas con una válvula unidireccional. ¿Qué significa? Que cuando a veces no conocemos a la persona a la que le vamos a brindar RCP, a veces por temas de seguridad no le brindamos respiración boca a boca, sino que colocamos esta mascarilla con la válvula y nosotros damos la respiración y solamente ingresa nuestro flujo de aire al paciente y no hay un retorno, ¿no? O sea, nosotros no estamos expuestos a que el paciente, por ejemplo, de repente el accidentado o el paciente al que le vayamos a brindar RCP tenga COVID, por ejemplo, nosotros no estaríamos en riesgo, ¿no? Sino que simplemente nosotros estamos ingresando el aire para poder brindar la reanimación. Manoplas, nos dice Judith. ¿A qué te refieres con manoplas? No había escuchado ese término. A ver si nos puedes instruir a todos con a qué llamas manoplas. Rodi, continúas con la mano levantada. ¿Deseas agregar algo, participar? Sí, escuchamos. Si en caso que fuera al revés, digamos, como se llama, así como usted está mencionando, que no podemos, como se llama, dar respiración de boca a boca por motivo que podemos contagiarnos, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de patológico puede tener el paciente. En caso que si yo también tuviese, y yo al insuflarlo, también podría estar pasándolo. En este caso, lo que yo tengo con conocimiento, para no hacer eso, simplemente, como se llama, con la bolsa reanimadora, nada más, no darle su oxigenación. Correcto, sí. A eso le llamamos la marca, que es lo llamamos por la marca, ¿no? Que es el Ambu. Ajá, el Ambu. La marca normalmente se le conoce como Ambu, pero normalmente es la bolsa reanimadora, ¿verdad? Correcto, el nombre es bolsa reanimadora, aquí en Perú lo conocemos por la marca que es el Ambu, pero generalmente ese es un equipo que no cuentan todos los botiquines, ¿no? Si nosotros en casa lo tenemos o de repente algún establecimiento que tenga, perfecto. Generalmente ese es un material que va equipado en ambulancias, que va equipado pues en botiquines que son con un material médico más grande, ¿no? Sería bastante productivo en realidad para todos, si es que todos podamos tener al alcance este tipo de material, pero lastimosamente no todos los botiquines cuentan, hay materiales con los que no vamos a contar en un botiquín que encontramos en casa o en los colegios o en un establecimiento de trabajo, ¿no? En un centro de trabajo. Entonces, esta es una opción para poder brindar reanimación respiratoria en el caso pues de que yo me encuentre sano, ¿no? Y que tenga que brindar esta atención.
Pasamos a los medicamentos. Los medicamentos como tal no se consideran dentro de los, o no, no se deberían considerar si es que no están bajo una receta médica, bajo indicación médica, ¿no? Hay medicamentos de venta libre que sí se podrían incluir dentro de los botiquines, ¿no? Entonces, esto generalmente debe estar bajo estricto control, ¿no? Control de una persona, control de la persona que lleve el uso del botiquín. Por ejemplo, en los trabajos, a veces hay un médico ocupacional, ¿no? Que es el que lleva el control del uso del material del botiquín, ¿no? Entonces, ahí de repente se podría incluir ciertos medicamentos, pero si estamos de repente en un colegio o un material para casa, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, el material complementario, por ejemplo, tener una linterna, ¿no? Tablillas, hisopos, podemos tener también lápiz, papel para poder controlar de repente la presión arterial y ir controlándola regularmente, o de repente la glucosa, si es que hay algún tipo de necesidad de poder controlar a mi familiar, de repente la glucosa seriadamente. Entonces podemos tener otro tipo de material complementario, ¿no? Ahora, las condiciones de mantenimiento de este botiquín, debemos considerar la temperatura, ¿no? La temperatura del ambiente, porque de nada nos serviría tener, por ejemplo, un cloruro o el agua a la que le ha dado el sol, está caliente, ¿no? Ese material ya no es adecuado, ¿no? Todo el material debe estar fresco, seco, protegido de la luz, sin humedad, ¿no? Cerrado, de fácil acceso y sobre todo fuera del alcance de los niños, ¿no? A ver, ¿qué no debe formar parte del contenido de un botiquín? Aquí nos dice ningún tipo de medicamento, pero se refiere al medicamento que no tiene una indicación médica. Por ejemplo, ¿qué pasa si el botiquín es para casa y yo tengo familiares hipertensos, diabéticos? ¿Qué debo hacer en este caso? En este caso, se colocan los medicamentos en un pastillero o en un contenedor que esté adecuadamente rotulado. ¿Qué significa? Que se indique para quién es ese medicamento o qué persona de casa es la que toma ese medicamento, ¿no? Además, debe ir anexado con la receta médica, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que a veces no es los mismos, los de casa los que utilizamos este botiquín, ¿no? A veces tenemos una emergencia que viene alguien a atendernos y necesita utilizar el botiquín y nosotros no estamos, por ejemplo, en casa. La persona que lleva el control del botiquín no está en casa, ¿no? Entonces es importante que la persona que utilice el botiquín sepa qué miembro de la familia es el que toma ese medicamento, ¿no? Para que lo pueda administrar correctamente y no poner en peligro, pues, la vida de las personas, ¿no? Ahora, no debemos colocar jarabes, por ejemplo, ¿no? Los jarabes no deben ir dentro de los botiquines, a no ser que hay alguien de la familia, pues, que esté en un tratamiento con jarabe, pues, ¿no? Igualmente se considera como un medicamento, y correctamente rotulado, ¿no? Termómetros que no funcionen, ¿no? O material en general que no funcione, tijeras, pinzas o instrumentos que estén oxidados, ¿no? Ir reemplazándolos ocasionalmente, ¿no? Ahora, existen los tipos de botiquines a los que vamos a ir adaptándonos, ¿no? Por ejemplo, puede ser para el hogar, para el trabajo, para los colegios, se hacen botiquines para viajes también, que son portátiles, ¿no? Para eventos deportivos, de repente, para instalaciones deportivas, ahí podemos considerar un tipo de, por ejemplo, dentro de medicamentos, por ejemplo, ungüentos, aerosoles que son analgésicos, ¿no? Entonces se va adaptando el botiquín a las necesidades de las personas que lo van a utilizar, ¿no? También hay kits para catástrofes, ¿no? Kits los de primera respuesta y para campamentos también, ¿no? Entonces se adecúan los botiquines de acuerdo a las necesidades de las personas que lo vayan a utilizar. El mantenimiento, nuevamente repetirles que hay que hacer una revisión periódica del listado del contenido, ver que esté completo siempre. Generalmente las revisiones periódicas se hacen cada 6 meses,
¿no? Considerando pues que ponemos medicamentos o materiales en general que tengan una vigencia pues bastante larga, ¿no? Lo ideal es no poner un medicamento, un material que va a vencer en los próximos meses, ¿no? Se revisa el material sanitario y se conserva siempre los envases originales, ¿ya? No hay que vaciar de repente las gasas, ponerlas en una bolsita, no, siempre en el contenedor que viene. Es importante respetar lo que son las normas de bioseguridad, ¿no? Siempre nosotros, como lema, se tiene siempre en la parte de atención de primeros auxilios, que nuestra seguridad es lo primero. Bien, nosotros no podemos atender, por ejemplo, en el caso de RCP, no podemos atender a un paciente, no podemos brindar reanimación cardiopulmonar si nuestra vida está en peligro. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la persona está en una zona que puede explotar, por ejemplo, o hay combustible alrededor, o de repente hay electricidad alrededor? Entonces, no podemos nosotros exponernos a brindar primeros auxilios a las personas que se encuentran en esta área, ¿no? Lo ideal es trasladar a esta paciente, a estas personas, a los accidentados, a un lugar donde sea seguro para nosotros. Entonces, igualmente ocurre, pues, en los establecimientos de salud, ¿no? Por ejemplo, vimos en la parte de COVID, por ejemplo, que se requirió establecer otro tipo de EPP, ¿no? El EPP lo veíamos más completo, más de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y eso lo veíamos en el área de triaje, ¿no? Para el control de las funciones vitales de los pacientes, el EPP debe ser completo, ¿no? Es importante también brindar la seguridad del paciente, siempre revisando la información en la historia clínica, ¿no? Por ejemplo, seguimos normas también. Seguimos normas, por ejemplo, en los tópicos, ¿no? Para una correcta higiene, para esterilizar correctamente los materiales, ¿no? O, por ejemplo, el simple hecho de colocar un inyectable, ¿no? También se sigue un protocolo, unas normas. No es simplemente de que alguien viene pues, y nos inyecta, ¿no? Hay una razón de ser de todo. ¿Por qué, no? Por ejemplo, la limpieza del área, ¿no? ¿Cómo es que se debe hacer para colocar un inyectable? ¿Por qué no hacemos una limpieza en forma de barrido? Simplemente pasar una gasa con alcohol y ya está. No, existe un porqué de por qué la limpieza debe ser del centro hacia afuera en forma de círculos, ¿no? Y esto es para no contaminar, arrastrando los microorganismos que puedan existir en la piel de un lugar a otro, ¿no? Entonces, se siguen siempre en la parte de salud, siempre se van a seguir ciertas directrices, eso a lo que le llamamos protocolos, normas de actuación, ¿no? Básicamente esta lámina es para poder identificar cuáles son los ciertos protocolos que se deben cumplir. Por ejemplo, también con el uso del desfibrilador, ¿no? Existen tipos de desfibriladores tanto para uso hospitalario, como es el que vemos a la izquierda de la lámina, como para uso, el DEA, ¿no? El que es el portátil, ¿no? Básicamente, para poder utilizar adecuadamente un equipo, debemos seguir ciertos protocolos. En este caso, los desfibriladores lo vamos a ver en el tema de RCP, ya son automáticos, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que seguir las indicaciones y las instrucciones que nos brinde el desfibrilador, pero siempre siguiendo el protocolo y el orden, ¿no? El orden de cómo actuar y a utilizar adecuadamente esos equipos. Entonces, a manera de resumen, pues nosotros en la parte médica, desde mi experiencia, pues les puedo comentar que hay innumerables normas y protocolos de actuación. No es necesario que las sepamos todas de memoria, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, hay normas y protocolos de actuación para cada tipo de patología, por ejemplo, respiratorias, ¿no? Hay escalas,
criterios que nosotros, o clasificaciones que nosotros nos guiamos, ¿no? Tanto para la parte neurológica, digestiva, cardiovascular, ¿no? Para anestesiar a un paciente. Todo tiene una norma y un protocolo. Por ejemplo, les mencionaba en la sesión anterior lo que es el Glasgow, ¿no? Aquí vemos el escala de Glasgow que nosotros utilizamos para los pacientes que han sufrido un traumatismo encefalocraniano. Es importante poder utilizar esta escala para poder diagnosticar a veces a un paciente, ¿no? Vemos, por ejemplo, indicaciones para intubación endotraqueal, clasificaciones para poder diagnosticar o saber en qué estadio se encuentra de repente de severidad el asma, ¿no? Entonces, cada patología tiene una norma, un protocolo que debemos seguir. Bien, entonces, para terminar ya la clase de hoy, hay un casito, este casito clínico, que vamos a solucionarlo utilizando estas indicaciones, ¿no? Para ver qué es lo que cumple el paciente y si ustedes lo intubarían o no. Por ejemplo, el caso dice, se encuentra usted de turno en la emergencia y acuden los bomberos con un paciente varón de 22 años. Los familiares se encuentran muy agitados, sin embargo, la madre del paciente narra que el paciente es alérgico al maní y se encontraban celebrando una fiesta en una terraza, ¿ya? Entonces nos ubicamos ahí. El paciente probó el pastel y minutos después refiere que presentó dificultad para respirar. La madre indica que se comenzó a poner azul, se desmayó y cayó al primer piso desde el cuarto piso. Entonces tenemos un paciente que es alérgico al maní, que se desmayó y sufrió un trauma cayendo de altura, ¿no? Del cuarto piso cayó al primer piso. Cuando ustedes lo examinan, el paciente está completamente inconsciente, hay un sangrado activo en la cabeza, tiene un Glasgow de 5 puntos, significa que es un paciente que está con un traumatismo encefalocraniano severo, muy grave, ¿no? La presión arterial es de 60-40, la frecuencia cardíaca es de 50, la frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y está saturando 88%. Además, examinamos la vía aérea y se encuentra edema en glotis, ¿no? Que es una parte de la vía aérea. Entonces, según estos criterios, según estos datos que nos brinda el caso clínico, regresamos a esta lámina donde están las indicaciones de la intubación endotraqueal y siguiendo los datos que nos da el caso clínico, hay que ver con qué indicaciones tiene el paciente para poder intubarlo o no. De repente ustedes me dicen, no, el paciente no tiene ningún criterio para intubar. Bien, entonces, por tiempo, vamos solucionándolo, ¿les parece? Para no demorar mucho. A ver. El paciente, por ejemplo, presentó trauma cráneoencefálico con un Glasgow menor a 8 puntos. ¿Ustedes lo intubarían o no? Según este punto, esta indicación. Sí, nos dice Rosa, ¿no? Sí, porque ¿cuánto tenía de Glasgow nuestro paciente? ¿Recuerdan? Sí, 5. 5 puntos, ¿no? Tenía un Glasgow de 5 puntos. Entonces, aquí va un criterio para poder intubar al paciente. Ahí tenemos uno. Insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa insuficiencia respiratoria? Que el paciente tenga mayor a 30 o menor a 10 respiraciones por minuto. ¿Cuántas respiraciones tenía nuestro paciente? 10. Entonces, ¿se considera como insuficiencia respiratoria o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, correcto, ¿no? Sí, entonces tiene insuficiencia respiratoria y además también nos dice Patricia que tiene edema de glotis y si buscamos dentro de nuestros criterios, el edema de vía aérea también se considera como una indicación para intubar, ¿no?
Entonces, ¿cuántos criterios tenemos para poder intubar a este paciente? Tenemos el Glasgow, va 1, la insuficiencia respiratoria van 2, y el edema de la vía aérea van 3. Además, por el tema de la anafilaxia, ¿no? Anafilaxia es cuando el paciente está con una intoxicación, es alérgico a alguna sustancia, alguna comida, y pues genera un tipo de reacción alérgica, ¿no? Que es la anafilaxia. Entonces, tenemos hasta ahora 3 criterios. Entonces, finalmente, ¿se intubaría a este paciente o no lo intubarían? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿no? Sí, se intubaría porque cumple con más de un criterio, más de una indicación para intubar. Aide, te escuchamos. Sí, yo considero también que debe ser entubado porque ahí ya están presentando ciertos, como que muy deficientes, ¿no? En la respiración. Correcto, correcto, ¿no? Entonces, tendríamos que se cumple con más de 2 criterios de riesgo. Correcto. Y realmente, así tenga solo un criterio, si dentro de nuestra norma, nuestro protocolo está, por ejemplo, que el paciente solamente tenga insuficiencia respiratoria o que el paciente solamente tenga edema de glotis y está dentro de nuestro protocolo, está dentro de nuestra norma de actuación, debemos cumplirlo y respetarlo, porque siempre estas normas están básicamente para que nos guíen a cómo actuar ante una emergencia. Bien, claro que todo depende de la evaluación clínica y de la decisión médica, ¿no? De la decisión del personal de salud, pero por algo están los protocolos de actuación. Y eso es lo que vamos a ver más adelante ya en los casos puntuales de emergencias que vamos a ver, tanto en atención de los pacientes politraumatizados, hay una norma que seguir, hay una guía que seguir, un orden sobre todo, tanto también en los pacientes que vamos a ver a los que se le brinda RCP, también hay una cadena de supervivencia, hay un porqué, ¿ya? Entonces, básicamente estos temas, aunque parezcan un poco que no tengan mucho que ver de repente con el tema de emergencias, más protocolos de actuación, ¿no? Entonces a veces nos preguntamos, ¿para qué me sirve eso si yo quiero ver emergencias? Básicamente es lo que nos guía ante una emergencia. Bien, entonces espero que estos temas de hoy les haya servido, les haya sido bastante útil. Nos vemos en nuestra siguiente sesión.